Estamos acostumbrados a ir a la farmacia y allí disponemos de todos los procedimientos y medicamentos que necesitamos. Pero nos hemos preguntado, ¿qué hay detrás de ellos? Cuando pensamos en los medicamentos y los tenemos en la mano, tenemos que pensar también que el medicamento es fruto de un proceso de desarrollo, fabricación, incluso acondicionamiento adecuado muy complejo. Siguiendo un poco a la Real Academia de la Lengua, nos dice que medicamento es una sustancia que se administra interior o exteriormente a un organismo animal para prevenir, curar y aliviar la enfermedad, incluso para reducir las secuelas que pueden dejar de esta. Pues bien, amigos, nosotros nos preguntamos, ¿y cómo nacieron los medicamentos? Hoy el programa Huellas de nuestro tiempo les presenta esta idea: el medicamento y la salud pública. Les decíamos en la presentación del programa que el medicamento es fruto de un desarrollo, es fruto de una investigación, de una fabricación, una elaboración y, consecuentemente, el resultado es muy complejo. Cuando nosotros pensamos en medicamentos, hacemos alusión a todo ese cúmulo de remedios curativos que ha habido a lo largo de la humanidad continuamente. Y hacemos un pequeño recuerdo: hasta la Edad Media, el médico y el farmacéutico eran la misma persona. Pero en contra de la opinión de muchos, la Edad Media es un gran cambio en el desarrollo cultural del mundo. Se separan las dos figuras, el médico y el farmacéutico. Y desde este momento aparece la botica, aparece la farmacia, que es el lugar donde se va a producir el medicamento. A partir de la Edad Moderna es cuando surge la industria farmacéutica. El medicamento se hace en grandes cantidades. Pues hoy nos planteamos esta pregunta: ¿cómo se desarrolla un medicamento? ¿Cómo se elabora o fabrica un medicamento? Para responder a esta pregunta contamos con dos especialistas en esta materia. Son don José María Martín del Castillo y don Fernando Ferrandiz Vindel. Pertenecen, como ya saben ustedes, como todos los invitados, a la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Don José María, de la primera época de la cofradía, es licenciado en farmacia, un gran activista, trabajador en ese campo, pero también licenciado en Derecho. Así es. Ha sido, ha sido porque ya está jubilado, pero él se considera con capacidad de continuar investigando en el terreno de la farmacopea española. Ha sido experto, ¿no?, en esa comisión española del medicamento, pero también ha sido profesor de máster. ¿Alguno específico que nuestros espectadores puedan conocer, José María? ¿Algún máster? En primer lugar, agradecerte que me hayas invitado. Es un placer volver a estar en tu programa. Sigo siendo profesor de varios máster, sobre todo relacionado directamente con la industria farmacéutica, es decir, con la fabricación propia de medicamentos.
independientemente de otros de derecho sanitario o de otra índole, Sí. pero fundamentalmente por lo que aquí y hoy nos interesa, lo relacionado con la industria farmacéutica. Muy bien. A su lado, don Fernando Ferrandiz Vindel, doctor en farmacia, ha trabajado en la industria farmacéutica en distintas sociedades internacionales, pero los dos han sido expertos en esa materia que es determinar la calidad del medicamento, pero también de esos medicamentos falsos o por lo menos manipulados que pueden existir. Allí vosotros interveníais también con vuestra acción. Bien, don Fernando continúa en activo, está en activo y continúa siendo profesor en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid en algún máster. Concretamente, ¿hay alguno que en la actualidad sea relevante para que nuestros oyentes conozcan la personalidad de nuestros invitados? Bien, lo segundo, puesto que lo primero ya lo ha dicho José María, también quiero agradecerte que no hayas vuelto a contar conmigo, con nosotros en este caso, para poder seguir dando un cierto servicio desde la Cofradía Internacional de Investigadores a la población en general. Sí, sigo en activo, afortunadamente, y tengo la doble visión, la visión académica, en los másteres, por ejemplo, de farmacia industrial y galénica, pero también la visión de la industria farmacéutica. Con lo cual, lo que intento de alguna manera es que lo que es el mundo real sea conocido por los nuevos o por los potenciales nuevos profesionales de la farmacia. Esto es una cadena ininterrumpida, comentabas desde la Edad Media, y nos toca seguir en esa cadena de formación de los nuevos profesionales. Pues bien, nos ponemos en una farmacia, nos situamos simbólicamente y además imaginativamente nos vamos a una farmacia. Somos un cliente, bueno, retiro la palabra, somos una persona que va a por un medicamento, incluso algún procedimiento, porque luego me aclararéis que a mí me ha llamado y además me ha agradecido cuando me habéis informado sobre el programa que el farmacéutico no es un vendedor de productos, y eso me ha agradado. Nos situamos en una farmacia. ¿Qué ocurre, Fernando? Pedimos con una receta un medicamento. ¿Qué pasa? A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que para cualquier farmacéutico no deben existir clientes, sino pacientes. Que lo que se va a hacer en una farmacia no es comprar un medicamento, sino que el farmacéutico, conforme a una receta y unas indicaciones del médico, le dispense un medicamento. Y dispensar significa muchas cosas. Por supuesto, entregárselo, pero también aconsejarle sobre el correcto uso, la correcta conservación, estar ahí para resolver cualquier duda que pueda surgir. En definitiva, cuando vamos a una farmacia lo que hacemos es un acto sanitario. Y eso es algo que no hay que olvidar. Uno no va a la farmacia a comprar gominolas, aunque pudiera hacerlo. Uno va ahí porque es un paciente, necesita un medicamento. Y por lo tanto lo que está viendo en la oficina de farmacia es el paso final, el punto último de un proceso larguísimo que ocurre antes, que no es muy visible para los pacientes, no es muy visible para el público en general, y que además está sujeto desgraciadamente a mucha manipulación, especialmente en las redes sociales. Yo me he permitido, también a instancias tuyas, traer un par de figuras, de transparencias, los que me gustaría si se pudiera poner la primera, que viene un poco a indicar que cuando se llega a la fase final, a lo que es la dispensación en oficina de farmacia, ha pasado una media de 13 años, de investigación del medicamento. Eso significa que hay medicamentos que tarden menos, pero también que tarden más de esos 13 años. Se han invertido unos 1.200 millones de euros
Se han trabajado 7 millones de horas, han intervenido centenares de científicos, no solo farmacéuticos, médicos, biólogos, veterinarios, ingenieros, informáticos. Ya no se puede hablar de algo que está localizado en un sitio, es un proceso global, intervienen centros de todas las partes del mundo, se maneja una inmensa cantidad de información. Claro, cuando se oyen noticias del tipo los laboratorios no quieren que se sepa que este extracto de esta planta, utilizado en la medicina tradicional china durante siglos, sirve para curar todos los tipos de cáncer. Bueno, luego comentaremos un poco más en detalle qué pasos lleva, pero decir algo así es tremendamente peligroso. Sobre todo porque puede inducir a error. La primera pregunta que habría que hacerse ante una información de este tipo y que aparece con mucha frecuencia, incluso de forma recurrente en las redes sociales es, ¿de verdad alguien se cree que si un laboratorio pudiera tener acceso a esa panacea, a ese medicamento que cura todos los tipos del cáncer y que por lo tanto podría barrer, aunque solo fuera desde el punto de vista estrictamente económico, a todos sus competidores, no lo tendría? ¿Por qué está ahí y no ha ido adelante? Probablemente porque no sea tan eficaz como nos lo quieren vender en esas redes sociales. Tengo una figura a continuación donde, aunque ya sé que en un anterior programa se ha comentado también este tema de una manera mucho más concreta, aparecen todas las fases de investigación del medicamento. Quizá lo interesante sea destacar que primero se trabaja, por supuesto, con una idea de qué enfermedad va a haber, ya se va a estudiar, qué medicamentos puede haber, se hacen los primeros ensayos en animales, en modelos animales o modelos celulares, luego se pasa a las fases de ensayo clínico, donde bueno, hay varias fases, que no voy a volver a describir porque hace pocos días en otro programa de la serie ya se han explicado. Pero si se fijan los espectadores, en la parte de abajo hay una especie de triángulo amarillo que no es ni más ni menos que una representación gráfica del número de moléculas que van quedando en cada una de las fases. En la primera fase se pueden ensayar miles, ahí aparece un número 15.000. Yo conozco casos en los que las bibliotecas, que se llaman así, de compuestos, llegan a más de 2 millones de moléculas estudiadas. Y según se va avanzando, el número de moléculas decrece exponencialmente hasta que solo queda una. Esa una es la que, con todos los datos que se han recopilado, y ojo que esto no es un proceso lineal, desgraciadamente vamos hacia adelante, hacia atrás, es una carrera de obstáculos donde otro de los obstáculos es volver hacia atrás para obtener información, acaba conformando un bloque de información inmenso que se llama dossier de registro, que tiene una serie de secciones perfectamente estructuradas, pero que ante el riesgo de que pudieran estar manipuladas, que pudieran estar orientadas a los intereses del laboratorio que está llevando a cabo esta investigación, se someten al criterio y evaluación de las autoridades sanitarias. Y es ahí donde José María tiene mucha más experiencia de lo que ocurre al otro lado, es decir, una vez que se ha entregado ese dossier de registro. José María, evaluamos esa primera fase, es una gran fase, ¿no? Una gran fase, pienso yo. Las autoridades sanitarias, su obligación precisamente es la de velar por la protección de la salud de los ciudadanos. Por lo tanto, desde la primera fase en la que empieza a registrarse un medicamento, se interviene, pero desde el primer momento. En el mercado no puede haber ningún medicamento que no cuente con una autorización de comercialización que previamente le ha sido concedida por las autoridades sanitarias. Bien a nivel nacional, en este caso pues sería la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, o bien por un sistema de reconocimiento mutuo entre Estados miembros de la Unión Europea, o bien porque el registro se le han dado desde la Comisión de la Unión Europea tras la evaluación positiva de la Agencia Europea del Medicamento. Es decir, todos los medicamentos cuentan con una autorización de comercialización.
Si nos encontráramos un medicamento que no llevara esa autorización, no es un medicamento. Será lo que sea. Acabamos de tener un caso muy reciente que ha salido en los medios de comunicación en relación con este producto que se estaba investigando en la Universidad Balear, que parece que puede tener alguna actividad sobre el tratamiento del cáncer y que ha sido comercializado. Bueno, tal vez la palabra comercializado no sea la más exacta, puesto que el término comercialización es muy amplio, pero sí ha sido vendido, porque en este caso no ha intervenido en la farmacia, sí ha sido vendido a determinadas personas que además, confiado en ello, lo han adquirido y lo han adquirido además a un precio exorbitante. Eso no es un medicamento, no está autorizado, estará en fase de investigación, pero no ha sido objeto de evaluación, ni comprobación, ni verificación por parte de las autoridades sanitarias. Se ha dicho en los medios de comunicación que se trataba de un medicamento falso. A mi opinión, ni siquiera es falso, porque no imita a nada. No es algo que mienta, como hacen los medicamentos falsos, sobre la identidad, el origen o la historia del medicamento. Es simplemente que no es un medicamento porque no cuenta con la autorización de las autoridades sanitarias, porque no ha sido evaluado y por lo tanto no ha demostrado ni calidad, ni seguridad, ni eficacia, que son de partida los tres principios básicos para que un producto pueda ser considerado como medicamento. Si no supera estas pruebas, no sería nunca reconocido como tal. Es decir, estamos hablando de algo muy importante, pero algo que es un proceso muy complicado, muy largo, muy complejo. Hablaba Fernando de 13 años, de 15 años, de un largo estudio. ¿Y cómo eligen, aunque sea un poco aclarar, esas moléculas, las moléculas que van dirigidas a curar una determinada enfermedad? ¿Cómo se elige? Que tiene que haber un estudio complejísimo. Sí, y desgraciadamente toda la regulación, porque toda esta es una actividad tremendamente regulada, hay quien habla incluso de que debería existir una rama del derecho que tenía que llamarse derecho farmacéutico y no solo sanitario, pues toda esta regulación viene como consecuencia de errores muy graves cometidos en el pasado. No cabe duda que todo el mundo que tenga más de 50 años recordará el caso de la talidomida. La talidomida se utilizaba precisamente, un medicamento autorizado, en mujeres embarazadas para aliviar un síntoma relativamente menor, pero que les facilitaba la vida. Y la consecuencia de haber utilizado talidomida es que hubo una enorme cantidad de malformaciones fetales. Hay gente que tiene aproximadamente mi edad o un poco más, 50, 55 años, que tienen brazos muy cortos, que tienen piernas casi inexistentes. Claro, todo aquello supuso que se revisara qué es lo que había ocurrido para evitar que volviera a ocurrir un caso como este y además de una manera masiva. Como consecuencia, se fueron añadiendo controles, por ejemplo, estudios, en este caso de teratogenidad, es decir, detectar en fases tempranas que pueda producirse una malformación fetal y, bueno, de una manera absolutamente controlada. Claro, la cuestión no es solamente elegir la enfermedad, que eso puede ser el criterio inicial, sino que esas moléculas van desapareciendo en el camino porque no cumplen esos criterios de eficacia, lo primero, de seguridad y dejamos la parte de calidad un poco más adelante para cuando se está fabricando. Es decir, ante la más mínima sospecha de que una molécula pueda producir un efecto parecido al de la talidomida, esa molécula se descarta. Es preferible dejar en el balance riesgo-beneficio de lado moléculas que potencialmente podrían ser muy útiles en beneficio del riesgo, es decir, para evitar el riesgo. Claro, eso hace que primero haya que hacer las pruebas correspondientes, que lleva tiempo, y que desgraciadamente la inmensa mayoría de los ensayos nos llevan a descartar moléculas, bien porque no son eficaces o no son todo lo eficaces que prometían. Nadie está dispuesto a tomarse kilos y kilos de un medicamento solo porque en cuanto se lo toma su organismo lo metaboliza.
tiene que ser suficientemente estable como para que produzca el efecto. Eso también hace que haya moléculas que se retiren. En fin, cuando hablamos de las barreras, de los obstáculos, estamos hablando de obstáculos que se han ido añadiendo como prevención a errores, como digo, muy graves que han ocurrido en el pasado. Y todo eso con una regulación que casi ata de manos a muchos investigadores en este terreno. Es decir, José María, sí, puedes aclarar. No, es confirmar, porque como bien ha dicho el doctor Fernández, desde el escándalo de la talidomida a mediados del siglo pasado, todo lo relacionado con el medicamento está regulado hasta el más mínimo detalle, precisamente para evitar esas cosas. Pero no solo durante su proceso, porque podríamos pensar erróneamente que toda esta vigilancia, toda esta regulación para garantizar que el medicamento es seguro, que es eficaz, se acaba en el momento en que se autoriza. No, existe un seguimiento posterior. Es decir, el medicamento llega al mercado con su autorización y además después tiene un seguimiento, que es lo que se conoce comúnmente como farmacovigilancia. Es decir, ¿cómo se comporta ese medicamento en el mercado? Porque está claro, hemos hecho unos ensayos clínicos, doble ciego, randomizados, etcétera, etcétera, que han dado los resultados que han permitido autorizarlo. Pero una vez que está en el mercado, el número de personas que tienen acceso y pueden consumirlo es enorme. Y cada persona es un mundo. Y no todos reaccionamos de la misma manera. O hay veces que pueden aparecer algún efecto adverso al medicamento, que es lo que se trata de detectar, porque si hay efectos adversos, el medicamento, tras la investigación, si resulta que es responsable, es retirado del mercado. Y no sería la primera vez que un medicamento autorizado, las autoridades sanitarias lo han retirado del mercado por la presentación de reacciones no deseables. Eso me hace pensar a mí que aunque se haya permitido o dado el visto bueno al fabricante, el fabricante no puede hacer libremente lo que quiera. ¿No es así? Efectivamente, aquí hay, digamos, dos elementos que habría que tener en cuenta. Primero, que durante las fases tempranas de la investigación del medicamento no estamos hablando de unas actividades ocultas, unas actividades que hacen unos señores en la industria, en laboratorios, sino que participa la población. Probablemente alguno de nuestros telespectadores haya participado en algún ensayo clínico, si ha estado hospitalizado y le han ofrecido esa posibilidad. Habrá visto que le han informado de todo tipo de detalles, que ha tenido que firmar consentimientos informados, que hay seguros por medio, etcétera, etcétera. Claro, eso es cuando uno está enfermo. Pero cuando ya está el medicamento en el mercado, el poder participar en la farmacovigilancia también es tarea de los propios pacientes. Es decir, pueden seguir participando en la investigación del medicamento. No es algo cerrado, no es algo oculto. Es algo que, por supuesto, financia, patrocina, lleva a cabo un laboratorio, pero en el que participa la población. Es verdad que una vez que nos autorizan, y digo nos porque me siento en este caso representante de la industria, nos autorizan la comercialización del medicamento, hay que fabricarlo. Y hay que fabricarlo no de cualquier manera. También aquí existe una inmensa regulación. Hay que fabricarlo conforme a lo que se llama, y creo que tengo por ahí también preparada otra transparencia, otra figura, las normas de correcta fabricación, en castellano las NCFs, también hay mucha gente que las conoce por las siglas en inglés GMP, que significan Good Manufacturing Practices. Claro, decir normas de correcta fabricación, dices, por supuesto, ¿cómo van a fabricar mal? No, pero es que esto tiene implicaciones concretas en todos esos apartados que se indica ahí, en los materiales de partida, en las personas que intervienen en la fabricación, tienen que estar debidamente formadas, tienen que estar permanentemente vigiladas, en los locales donde se fabrica y los equipos que se utilizan para la fabricación, en el control de calidad, en el almacén, pero sobre todo en un entorno en el que lo importante no es solo serlo, sino parecerlo. Es decir, no se trata solo de hacer las cosas bien, sino poder demostrar en todo momento que se han hecho bien.
y ahí es imprescindible la documentación. Hay un mantra que viene de la FDA, que es el organismo norteamericano equivalente al Ministerio de Sanidad en España, y dice que si algo no está documentado, no existe. Y hay otro que añadió un inspector, famoso por sus dichos, que era que todo lo que está mal documentado es un graffiti. Absolutamente todos los pasos en el proceso de fabricación tienen que quedar documentados, bien documentados y sin posibilidad de manipulación ni alteración. Porque así como nos han vigilado, nos han evaluado el proceso de registro, las autoridades sanitarias también inspeccionan los locales en donde las fábricas donde se elaboran los medicamentos. Por dos motivos: por mantener la seguridad en lo que se está haciendo y también para comprobar que lo que se ha dicho en el dossier de registro se está cumpliendo en la realidad. Es decir, hay una inspección de inspecciones. ¿O cómo sería eso, José María? No pensemos que una vez que se ha autorizado el medicamento, las autoridades sanitarias no vuelven a ocuparse del tema. No, ni mucho menos. Además, la propia Unión Europea tiene armonizado que al menos cada 2 o 3 años hay que hacer visitas regulares para verificar que las instalaciones siguen reuniendo las condiciones necesarias que garanticen que ese medicamento, que ya es seguro y eficaz, porque lo hemos visto durante el proceso de registro, sigue fabricándose sin merma ninguna de su calidad. Y la calidad empieza a medirse desde que entra la materia prima hasta el producto final, sin dejarse por medio absolutamente ninguna de las fases. Y eso es función de las autoridades sanitarias. El visitar periódicamente y verificar que eso se hace así. La forma de verificarlo es mediante la inspección. Bien, llegamos a la mitad de nuestro programa. Continuaremos hablando de salud, que es importante. Así que hacemos un descanso, amigos. Estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo y les animamos a que sigan en la segunda parte con nosotros. Ya puedo hablar sin que... Seguimos en la segunda parte del programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos hablando de el medicamento y la salud pública. Tenemos en el estudio a don José María Martín del Castillo y también a don Fernando Ferrandiz Vindel. Los que no han estado en la primera parte les animamos a que sigan en esta de una manera muy concienzuda, porque vale la pena. Nos están hablando, están debatiendo sobre la importancia que tiene inspeccionar, controlar todo el desarrollo que tiene un medicamento hasta que llega a una farmacia y nosotros nos encontramos con él en la mano. Pues bien, yo continúo preguntando a nuestros invitados por el sistema de inspección. Es importante en la salud pública controlar, inspeccionar al mínimo detalle. Anteriormente yo pregunté, ¿la inspección de las inspecciones se puede llamar así? ¿Se puede llegar hasta ahí, José María? Podría, pero yo creo que sería tal vez más correcto o más aproximado a la realidad que cuando hablamos de inspecciones es la verificación, lo mismo que la evaluación continuada que utilizamos ahora cuando hablamos de la escolarización de los niños. Pues esto sería exactamente... Una inspección continuada. Exactamente, es una evaluación continuada, una verificación continuada de cómo está la industria que elabora ese medicamento. Es decir, y solamente los medicamentos se pueden elaborar allí. ¿Por qué? Porque la sala donde se va a elaborar, por ejemplo, reúne
las condiciones específicas para ese tipo de medicamento. Porque si fabrico otro medicamento, las condiciones de la sala serán otras. Porque cada medicamento, cada tipo de medicamento, tiene sus peculiaridades y, por tanto, sus propias especificaciones. Si es posible, veamos ahora una imagen para que nos hagamos una idea, porque a veces, ya lo dice el mantra o no, de que una imagen vale más que 1000 palabras. Ahí tenemos en imagen el número de inspecciones realizadas durante los años que ahí se indican desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, tal y como se recoge en su memoria. Entonces, para que nos hagamos una idea de esa labor de verificación llevada a cabo por las autoridades sanitarias con el fin de garantizar el derecho a la protección de la salud de los ciudadanos. A mí me parece que una vez visto todo esto, ¿cómo se consigue? Ya tenemos todos los beneplácitos para fabricar, pero ¿cómo se consigue que una vez terminado el medicamento llegue al paciente? ¿Cómo habrá también otro sistema de seguridad, de envío? ¿Cómo se hace todo esto, Fernando? Bueno, pues se hace a través de una cadena de distribución que, al igual que en los pasos anteriores, está también tremendamente controlada. No quisiera, digamos, pisar una parte en la que José María también conoce, que es la parte de la inspección, pero sí querría remarcar una cosa. De nada habría valido un proceso de investigación totalmente regulado, revisado, inspeccionado, aprobado, suspendido y vuelto a aprobar para el medicamento. De nada valdría un proceso de fabricación que cumpla las normas de correcta fabricación y que sea verificado de forma casi persistente por las autoridades sanitarias, si a la hora de distribuir el medicamento aquello se hiciera de cualquier manera. Hay un caso en el que los pacientes, digamos que tienen una parte activa, aunque digamos que desde un punto de vista práctico no lo es tanto. Hay medicamentos que requieren mantener la cadena de frío. Igual que cuando uno va al supermercado y va a comprar los congelados. No se le puede aquello descongelar. Claro, cuando uno va al supermercado y va a comprar el pescado congelado, espera que haya sido pescado de una manera adecuada, en aguas salubres, que haya sufrido un proceso de congelación en el momento adecuado, que haya sufrido unos controles, porque uno no va a comprar cualquier cosa al supermercado. Ese mismo criterio, incluso con mayor énfasis, tiene que ser aplicado en el caso de los medicamentos. No obstante, quizá José María pueda detallarnos un poco más cuáles son las vías. Hay una cadena, ¿no? Una cadena de distribución. Vemos de vez en cuando por la calle pues, un vehículo que tiene un rótulo farmacéutico y va con mucha rapidez y mucha prisa, que va a distribuir medicamentos. ¿Cómo se hace eso? Sí, Andrés, tienes toda la razón. Hay un sistema regulado y agradecería que apareciera la próxima imagen, que nos va a ayudar a comprender cómo se produce de forma, espero que sencilla. En España hay muy cerca de 22.000 farmacias. Que los laboratorios puedan llegar directamente todos los días 2 veces a 22.000 farmacias no es fácil. Por lo tanto, se recurre a una imagen que es el almacén mayorista. De manera que lo habitual es que el laboratorio, como vemos en la imagen, abastezca el almacén de distribución y desde este abastezca a la oficina de farmacia, fundamentalmente, esporádicamente a los servicios de farmacia hospitalaria. Esto último digo esporádicamente porque habitualmente los hospitales abastecen por el sistema de concursos
y a los concursos quienes se presentan son los laboratorios. Con lo cual, por eso está el otro camino, es más frecuente que sea el laboratorio quien abastezca o suministre directamente a los laboratorios. Una vez que tengo el medicamento en el servicio de farmacia hospitalaria, porque se trata de medicamentos de uso de diagnóstico hospitalario, y tengo el resto de los medicamentos en la oficina de farmacia, es desde donde se abastece el paciente. El paciente no se abastece de los laboratorios, sino que directamente no puede ir al laboratorio. No, de ninguna de las maneras, ni en los almacenes de distribución. La cadena oficial de distribución es la que acabamos de demostrar. La adquisición de medicamentos fuera del canal oficial no tiene garantía ninguna. Y esto me gustaría dejarlo muy claro. Los medicamentos que se encuentran fuera del canal oficial, del canal legal, no tienen ninguna garantía. Seamos conscientes de ello. Sí. Si alguna vez tenemos la tentación de adquirir cosas. Es decir, hay que comprar, aunque sea una aspirina, en una oficina de farmacia. Es así. La garantía del sistema que acabo de describir avala que el medicamento que le llega al paciente es el medicamento que fue elaborado en un laboratorio legalmente autorizado y que ha sido distribuido a través de un almacén legalmente autorizado. Sí, sí. Porque en los otros caminos, vías o centros de venta de medicamentos no sabemos ni dónde se ha fabricado, ni cómo se ha fabricado, ni cómo se ha distribuido, y como decía el doctor Fernández, si en ese almacenamiento y en ese transporte se han respetado las condiciones que aseguren la buena conservación, la correcta conservación de ese medicamento. Yo me atrevo, Sí. con permiso tuyo, a hacer un pequeño inciso, porque así como antes hemos dicho que el paciente puede intervenir en las fases de investigación, hemos hablado de los ensayos clínicos, hemos hablado de la farmacovigilancia, también puede intervenir, y de hecho debe hacerlo así, en la cadena de distribución. Por supuesto, como acaba de comentar José María, y perdona que te tutee, casi preferiría que me siguieras tuteando durante el resto del programa, porque precisamente, digamos que podemos asegurar la continuidad si no nos salimos de ese canal oficial. Pero además, con un hecho adicional, aparte de no romper esa cadena, digamos, de distribución, si en la oficina de farmacia hacemos caso de lo que nos diga el farmacéutico, podemos completar esa distribución hasta llevar el medicamento a nuestros hogares. Y ojo, que ahí estamos hablando de cuestiones como la cadena del frío que hemos mencionado anteriormente, medicamentos que requieren, caso típico las vacunas o medicamentos biológicos que requieren estar conservados en frío, pero también esos otros medicamentos que parece que no requieren tanto control, pero que si uno lee, y todos los medicamentos lo tienen, en alguna de los lados de la caja pone no conservar a más de, por ejemplo, 25 o 30 grados. Quiero decir que hasta el almacenamiento posterior a la última fase de la distribución, que es de la oficina de farmacia o de la farmacia del hospital hasta nuestro domicilio, continúa después durante el tiempo en que conservamos ese medicamento en casa, procurando no tenerlo no sé, cerca de una fuente de calor, en lugares húmedos, etcétera, etcétera. O dicho de otra manera, como podemos ver, desde la concepción del medicamento hasta su uso final, no estamos hablando de nada oculto, no estamos hablando de nada, como decía antes, hecho en sitios extraños, sino estamos hablando de un proceso totalmente transparente en el que pueden y deben participar los pacientes, y entonces me dirijo precisamente a la cama para decirles, no estropeen todo ese control que ha empezado años antes y que termina cuando uno se toma el medicamento ya en casa, tratando de buscar vías alternativas. Ustedes pueden contribuir enormemente a lo que es
el éxito final de todo el proceso, no utilizando, como digo, vías alternativas o haciendo caso omiso a las indicaciones que puedan venir el medicamento o que les pueda dar el propio farmacéutico. Es decir, estamos en la farmacia que es el punto importante, yo pienso, el punto de mira en el que el paciente debe centrar su atención y también su compromiso, porque tiene ahí un compromiso de adquirir, pero también un compromiso de seguir unas instrucciones. Y ahí es donde está también la calidad del farmacéutico, porque el farmacéutico tiene que instruir, le tiene que informar, le tiene que orientar, y fundamentalmente a mí se me ocurre en esos casos en los que todos somos pacientes de alguna manera. Me duele la cabeza, mire usted, hoy tengo un dolor de estómago, ¿por qué no me dice algo al farmacéutico? Eso es habitual también, ¿no? Eso es habitual. Ahí la labor del farmacéutico a mí me parece que es muy importante. ¿Qué opináis? José María, no sé si captas mi inquietud. Es decir, ya ha llegado el medicamento a la farmacia, pero hay medicamentos que se va con una receta, pero hay otros, ¿cómo me he levantado hoy? Voy a ver si fulanito en la farmacia me dice, oye, dame algo que hoy no puedo subsistir. Dice, pues mira, tómate esto. Ahí tiene una gran labor el farmacéutico. Acabas de citar un aspecto muy, muy interesante. El farmacéutico es siempre el especialista del medicamento, para eso se ha formado durante todo un periodo en la universidad y en principio la regulación recoge dos tipos de medicamentos. Aquellos que requieren la intervención previa de un profesional a efectos de diagnóstico y prescripción, es decir, el médico, los llamados medicamentos éticos, medicamentos de prescripción, medicamentos con receta, diferentes nombres, y aquellos otros medicamentos que se conocen como medicamentos publicitarios, en los que no es necesaria la intervención de este profesional, es decir, del médico. Evidentemente son medicamentos que van destinados al tratamiento de síntomas o síndromes menores, porque en el caso contrario, evidentemente necesitaríamos la intervención del médico. Entonces allí es donde se muestra lo que tú acabas de comentar, es decir, la labor de asesoramiento, de información por parte de un profesional de la salud, como es el farmacéutico, frente a un paciente que en este caso consulta, requiere una información sobre una situación en la que se encuentra y para la cual busca una solución. Es decir, tú me hablas en unos términos y yo ya me voy quedando. Ahí hay una farmacovigilancia, tiene que haberla. La hay. ¿No? Lo citamos antes, creo recordar, que es la vigilancia del comportamiento del medicamento en el mercado. En ese sentido, y volviendo a la oficina de farmacia y al farmacéutico que citábamos ahora mismo, vamos a ver, la farmacia tiene una serie de ventajas, y es que es el punto más próximo al ciudadano. Cuando un paciente ha ingerido un medicamento, porque se lo han prescrito, etcétera, etcétera, y tiene una reacción adversa, la farmacia es el primer punto y el más fácil de encontrar para comunicar y comentar: ha pasado esto, he ingerido tal producto y no sé, me encuentro como se encuentre. Pues, no sé, pues he tenido sudores, bueno, cada uno pues las manifestaciones que haya sentido, y que el farmacéutico le podrá informar acerca de si corresponden a lo que son reacciones adversas del medicamento, o si por el contrario son cosas que no estaban previstas, con lo cual se pone en marcha el sistema de farmacovigilancia para comunicar mediante, repito, el sistema establecido, la aparición de un efecto adverso que no estaba previsto.
ten en cuenta que cuando uno va precisamente a la oficina de farmacia y se lo dice al farmacéutico, no se queda ahí la información, sino que se pone en marcha un mecanismo también tremendamente regulado de comunicación que llega hasta las autoridades sanitarias. Por lo tanto, no estamos hablando de una queja. Es que, mire usted, venía la de etiqueta torcida. No estamos hablando de eso, estamos hablando de algo mucho más serio. Estamos hablando de que, asumiendo, lógicamente, que es una de las funciones del farmacéutico, la oficina de farmacia, que lo que le ha dispensado es exactamente lo que le ha recetado el médico, es decir, el mismo principio activo, la misma concentración y no cualquier otra cosa, sustituyendo un principio activo por otro, es decir, con esa fase totalmente controlada, se produce un efecto inesperado, adverso, y entonces uno tiene que ir a la oficina de farmacia para decírselo, pero no como una queja de calidad, sino como una continuación. Es decir, lo que tiene delante no es un tendero, no tiene un profesional sanitario que tiene la obligación, con un mecanismo definido, de comunicar ese efecto a las autoridades sanitarias. Y también ocurre cuando en la receta hay un nombre de un medicamento y el farmacéutico ofrece otro medicamento, bueno, ofrece un medicamento con otro nombre, pero aconseja al paciente, o por lo menos le informa, tiene la misma composición, tiene el mismo desarrollo, puede tomarlo. Si ocurre lo que decía José María, enseguida tiene que ir al farmacéutico el paciente a decir, me dio un medicamento con otro nombre y a mí no me ha resultado. Esa es la vía, ¿no? Esa es la vía. Que queremos comunicar a nuestros espectadores. Primero, que estén tranquilos, que confíen en el farmacéutico. Y segundo, que cualquier anomalía que se produzca en él, la vía de comunicación sea la farmacia. Eso no significa que vaya necesariamente a tenerle que pasar nada, ni a tener un efecto adverso, sino que en caso de que se produjera, tiene una vía perfectamente definida. Ahí el ciudadano actúa por impulsos, ya sabéis, actuamos por impulsos. Pues me ha dicho fulanito que cuando a él le duelen las rodillas, pues nada, se toma X y eso va, pero como la seda, José María, y dice X, ese personaje. Pero oye, me ha dicho fulanito que él lo compró a través de internet y tú no sabes con qué facilidad. Al día siguiente, y me ha dicho que el 20% más barato. Eso ocurre. Mucho. Ocurre, ya lo creo que ocurre. La venta de medicamentos de prescripción, es decir, lo que comentábamos antes, que necesitan la intervención del profesional médico, está terminantemente prohibida por vía telemática. Los otros medicamentos, los que he llamado publicitarios, de los que no necesitaban, pueden venderse a través de farmacias vía internet, pero he dicho algo importante, vía farmacia, es decir, a partir de una farmacia, que es la que va a proveer el medicamento, es decir, el origen siempre es ese centro sanitario, que lo va a servir por vía telemática. El ciudadano, el paciente que recurra a esta vía, ha de tener en cuenta que cuando utilice este sistema, tiene un logo que identifica a esa farmacia como autorizada para la dispensación telemática de medicamentos. Y ese logo es el mismo para todas las oficinas que participan en este sistema de distribución de todos y cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Adquirir o comprar cosas por internet es cómodo. Es cómodo primero porque está abierto 24 horas. Es cómodo porque no me tengo que desplazar, lo puedo hacer desde casa. Sí. Pero también es cierto que hay estimaciones por parte de organismos tan importantes como la Organización Mundial de la Salud, que estima que entre el 50 y el 60% de lo que se vende por internet, sobre todo si no aparece lo que acabo de comentar antes, son medicamentos falsos. Y por eso son más baratos.
porque no los fabrico en esas instalaciones porque tienen que cumplir todas esas condiciones para fabricar ese medicamento. Son fabricados en cualquier sitio, de cualquier manera, con ingredientes que tampoco sabemos o desconocemos de dónde proceden. Y cuando digo ingredientes lo digo expresamente porque no me estoy refiriendo única y exclusivamente al principio activo. El medicamento lleva otros ingredientes que hasta ahora llamábamos inertes. No son tan inertes, que son los excipientes. Prueba está la cantidad cada vez mayor de personas que presentan una intolerancia a la lactosa. Y la lactosa era uno de los más habituales utilizados en la fabricación de medicamentos, o aquellos que tienen intolerancia al gluten también. Quiero decir que todos los ingredientes son importantes. No pensemos solo que lo es el principio activo. Hay que tener muy en cuenta todo aquello porque esos puede provocar esos aditivos que tienen. Esos coadyuvantes tecnológicos que se emplean para poder fabricarlo, también tienen su importancia. Bueno, pero hay algo que también en un medicamento es llamativo, el código de barras. Digo el código de barras porque eso todo el mundo nos entiende y nosotros mismos. El código de barras, ¿qué significa? ¿Qué supone? Eso es un misterio para el que va a adquirir un producto. Le pasan por una máquina y le dan el visto bueno. Bueno, el código de barras, que en este caso es el que aparece en la parte izquierda de la figura que aparece en pantalla, tiene información sobre el código nacional, es decir, un identificador único que dan en este caso la Agencia Española de Medicamentos, el país, etcétera, de tal manera que identifica al medicamento, digamos, en su conjunto, lo que es ese medicamento independientemente del lote, independientemente de la marca, etcétera, etcétera. De hecho, esa información adicional, lote y caducidad, suelen aparecer impresos en un lateral de la caja. Claro, estamos yendo un paso más allá. Y el paso más allá incluso viene como consecuencia de las falsificaciones, viene como consecuencia de los problemas que surgen en estas falsificaciones, pero vamos un poco a rebufo de lo que están haciendo otras industrias. A ver, cuando uno quiere enviar un paquete de manera urgente, se encuentra con que tiene la posibilidad de hacerlo a través de una empresa y de hacer el seguimiento de su paquete absolutamente en todas las fases. Ha salido de la oficina de aquí, ha llegado a París, ha cogido el tren y está ya en Múnich, ya ha llegado a la oficina de Múnich, ya ha sido entregado. Todo ese historial de nuestro paquete lo tenemos ya casi a tiempo real. Claro, la pregunta es, ¿por qué no se puede hacer eso con los medicamentos? Es más, ¿por qué no vamos un paso más allá y decimos, esta unidad concreta que ha sido fabricada tal día, que pertenece a este lote, ha salido de aquí, el laboratorio, tal día, ha entrado en el almacén de distribución tal día, se ha distribuido a la farmacia X tal día? Bueno, pues toda esa información solo es posible a través no de los códigos de barras, sino si volvemos a la figura anterior donde aparecían los dos tipos, a través de lo que llamamos data matrix, la matriz de datos. Efectivamente, que es esa especie de figura con cuadritos blancos y negros que aparecen a la derecha. Es un proyecto que está llevando a cabo la Unión Europea y que ya está en vigor en algunos países, pero lo estará en España, si no recuerdo mal, a partir del año que viene, de 2018, que hará que cuando el paciente vaya a la oficina de farmacia, quizá con un proceso un pelín más lento del actual, pero podrá tener la certeza de que esa unidad concreta, ya no estamos hablando de la marca, ya no estamos hablando del lote, estamos hablando de esa unidad concreta, esa cajita que se lleva a su casa, ha estado controlada absolutamente en todos los pasos. Eso entiendo que da una seguridad tremenda al paciente si utiliza la vía, digamos que hemos dicho, oficial. Y podrá comprobar perfectamente si una unidad ha seguido otra vía
digamos, no autorizada, porque no figurará en ninguna de las bases de datos oficiales donde quedarán registrados. Se entiende perfectamente. Llegamos al final del programa. Aunque sea muy breve, este programa requiere un breve mensaje conciso, pero contundente. José María, un mensaje a los pacientes. Los tenemos a todos los pacientes, que son todos los telespectadores que nos ven. Un mensaje. Potencialmente todos somos pacientes. Bien. Es más, lo hemos sido. En un momento determinado pues hemos necesitado precisamente recurrir al medicamento como algo, como apuntábamos, destinado a curar, prevenir o diagnosticar una enfermedad. Como mensaje final, yo les diría, los medicamentos han sido objeto desde su fabricación, desde la llegada de materia prima hasta producto final, controlados de manera que garanticen siempre y avalen la calidad del medicamento, y que mientras éste se mantenga dentro del canal oficial de distribución, dice aval sigue siendo válido, y por lo tanto tenemos la garantía de que aquello que vamos a recibir es un producto que ha sido controlado, fabricado para el destino al que va destinado por parte de las autoridades sanitarias, lo cual es la garantía que otra serie de productos no dan. Fernando, muy breve también. Una figura que no sé si se llegará a ver bien, pero con 3 frases clave que, digamos, que resumen un poco todo lo que hemos comentado. La primera, no compre medicamentos por Internet. La segunda, las oficinas de farmacia son establecimientos sanitarios, no tiendas, que aseguran la calidad adecuada para los medicamentos. Y tercero, si sospecha que un medicamento está falsificado, comuníqueselo a su farmacéutico o a las autoridades sanitarias. Estos son, digamos, los mensajes clave. Con ese mensaje, José María. Creo recordar que en un programa anterior sobre medicamentos falsificados dijimos, y queremos dejar muy claro, que en España no ha entrado ningún medicamento falsificado en el canal oficial. Bien, pues amigos, con esa idea agradecemos a nuestros invitados que nuevamente hayan estado en el programa, y también a ustedes les animamos. Ya saben que yo soy el animador del programa, porque deseo que estén con nosotros, porque estando con nosotros están con el saber, con la cultura y también con la amistad. Hasta el próximo programa.